Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos desarrollando y ya casi finalizando nuestra serie Santidad, Integridad y Sabiduría. Han estado pidiendo al Señor que les ayude en este último tema que es la sabiduría. Bueno, dentro de este último ítem que es la sabiduría, hemos estado hablando acerca del fundamento de la sabiduría. Hemos hablado también acerca de la sabiduría en nuestra adoración. Dios también nos ha llevado a comprender la sabiduría en nuestro Maestro, en Jesús. Hemos también tocado un tema que habla de vivir en modo sabiduría en la vida diaria, ¿no? También vimos que la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable de sabiduría. Y ahora, finalizando ya esta última etapa, estamos hablando de la sabiduría en la familia. En nuestro primer tema, dentro de esa subdivisión, hablamos acerca de la sabiduría en la mujer. ¿Verdad que sí, hermanas? Y luego, la semana que pasó, hablábamos acerca de la advertencia de Dios al hombre insensato. ¿Se recuerdan, hermanos, verdad? Parece que las hermanas nomás se acordaron. A ver, hermanos, ustedes se recuerdan de su tema, ¿verdad? Las hermanas. ¿Se acuerdan de su tema? ¿Y los varones se recuerdan de su tema? Sí, es que los hermanos hacemos así, nos movemos la cabeza, ¿no? Ok, somos más prácticos. Pero se entiende, ¿no? Sigamos trabajando en esto y no lo olvidemos, que no nos queda ahí en un cuaderno, en una grabación, sino que apliquémoslo a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de este último tema que tiene que ver con la sabiduría en la familia y vamos a hablar de la importancia, si usted quiere poner un título ahí, la importancia de la sabiduría en la familia, ¿ok? Porque una cosa es lo que Dios ha dispuesto como sabiduría. ¿Se recuerdan esa gran bodega en la cual podemos entrar y tomar sabiduría para nuestras vidas? Dios la ha dispuesto. Pero una cosa es lo que Dios ha dispuesto en sabiduría para la familia y otra cosa es que nosotros le tomemos el valor a la importancia que tiene la sabiduría en nuestra familia. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que necesitamos aún más sabiduría para la dirección, la formación de nuestra familia? Acá hablo de padres, hijos, esposos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros desarrolla un rol dentro de la familia en la cual necesitamos sabiduría. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro que sí. Vamos a ir a este texto muy conocido, pero lo vamos a tratar de ver desde una mirada distinta. Mateo capítulo 7, versículo 25. Mateo capítulo 7, versículo 25. Aquí Jesús está desarrollando una serie de enseñanzas para que la gente que le rodeaba, sus discípulos, pudiesen comprender de manera correcta lo que era el reino de los cielos, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y aquí desarrolla esta enseñanza, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 25. Dice que descendió la lluvia y vinieron los ríos. Ya conoce usted cuál es la historia, ¿no? Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Qué no cayó? La casa, ¿no? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, y fue grande su ruina. ¿Conoce ese texto, no? Ok. En esta enseñanza o parábola, como usted lo quiera llamar, la lluvia, los ríos y el viento representan las dificultades que son propias de la vida. O sea, cada vez que tú en tu vida, en tu familia, tienes problemas, situaciones, en esta enseñanza están representadas por la lluvia. ¿Afecta la lluvia a las casas o no? ¿Ha tenido goteras en su casa? Claro, algunos de ustedes ya tienen catarata dentro de su casa, ¿no? Pero representa un problema, ¿no? La lluvia, el viento, qué decirlo, ¿no? Los ríos cuando salen, ¿no? Todo eso son problemas que están siendo representados acá y son dificultades propias de la vida, ¿verdad?
Por ejemplo, las enfermedades, las crisis en la familia, los problemas económicos, todos esos son problemas, dificultades que están acá siendo representadas. La casa que tenemos acá representa nuestra propia vida. Esta casa que vemos aquí representa nuestra vida o también representa a nuestra familia. ¿Sí? Ok. Nosotros no nos debemos desprender también de lo personal, ¿sí? Porque a veces decimos yo y mi casa. Estamos pensando solamente en la familia, pero recuerde que usted está primeramente incluido en ese concepto. Entonces la casa representa nuestra vida o también de mejor forma puede estar representando una familia. La única diferencia entre una casa y otra, porque acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Dos casas, una que permaneció y otra que se fue abajo. La única diferencia entre una casa y la otra, ¿cuál es? El suelo, ¿verdad? El suelo donde fue construida. Una fue construida sobre la arena y la otra fue construida sobre la roca. Cada uno de estos suelos o fundamentos representan también algo. La roca primero simboliza ¿a quién? Al Señor, a Cristo, la roca, ¿verdad? A su palabra. Y nos está enseñando que está la opción de construir una casa que es una familia en el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y esto sería considerado como un fundamento en sabiduría. O sea, construir tu casa, yo, mi familia, sobre la roca, que es Cristo, sería un ejemplo de sabiduría. ¿Verdad que sí? Mientras que el otro tipo de suelo, que es la arena, se simboliza de construir mal. ¿Usted construiría en la arena o no? No, ¿verdad? Fíjense que hay gente que construye en la arena. El otro día vi un reportaje, ¿no? De unas casas que se tomaron, por supuesto, no está dentro del radio urbano, a orilla del mar, ¿verdad? Y la ola del mar reventaba a unos 100 metros de ese lugar. Usted lo haría, ¿no? La verdad, yo ni duermo ahí. Sobre todo viviendo en un país tan sísmico como Chile. La arena simboliza construir mal. No se debe construir la vida tuya o la de tu familia en algo que no sea Cristo. Por lo tanto, todo aquel que construye su vida o construye y edifica una familia en algo que no sea el fundamento de Cristo, es alguien, a la luz de la palabra, se le considera como un insensato. ¿Ok? ¿Lo entendemos, no? Ok. Sin duda, un ejemplo muy claro que nos da el Señor por medio de esta ilustración, acá yo creo que hasta la persona que no tenga mucho conocimiento de la palabra va a entender a lo que se está refiriendo, ¿ok? Recordemos que esta enseñanza está siendo dada ¿por quién? Por Jesús. O sea, Él está contando esta historia. Por lo tanto, esto es importante, ¿no? Porque acá, si es Jesús que lo está diciendo, es que Dios nos está mostrando el corazón. O sea, a esto hay que prestarle mucha atención, porque Jesús nos está diciendo, esto es, ¿verdad? Sabio o insensato. ¿Se dieron cuenta de un buen detalle en esta historia? Lo que leíamos. ¿Se dieron cuenta de un detalle? Bueno, puede ser que sí, pero no saben a qué me refiero. Acá en esta historia solamente hay dos opciones para construir. ¿Se fijaron? ¿Cuántas opciones? Dios, Jesús, menciona solamente dos opciones. Entonces, podemos decir que a la luz de la palabra no existe otro fundamento. ¿Sí? O es Cristo o no es Cristo. No existe un fundamento mixto, así como para acá arena, para acá roca. Eso sería más absurdo, ¿no? En la construcción, ¿a quién le gusta la construcción o sabe algo de construcción? Bueno, yo creo que la mayoría de los que hemos estado acá, por lo menos en la iglesia, construyendo este lugar, algo ya sabemos, ¿no? Vemos que hemos aprendido bastante de cómo construir. Ahora, en la construcción, el fundamento de una estructura, por ejemplo como esta, ¿será lo más importante o no? El fundamento. Estamos hablando de la construcción, ¿no? ¿Serán importantes los fundamentos en la construcción?
Claro que sí. Alterar los componentes, por ejemplo, del cemento que forma la base, ¿no?, de la construcción, alterar los componentes, alterar los procesos, apurarlo, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, que el cemento necesita por lo menos 27 o 28 días para madurar y fortalecerse, ¿no? O sea, no es, a veces hacemos la cosa y ya queremos levantar el muro, pero deben haber procesos, ¿no?, en donde ese componente que es la mezcla del cemento debe madurar, liberar los químicos que a través del calor del sol y la humedad que echamos con el agua comienza a fortalecerse hasta que queda listo para poder transitar sobre él y poder también construir. Entonces, alterar los componentes, los procesos, los materiales, en vez de echarle cemento, echémosle tierra, ¿no? O echémosle más arena y menos. A nosotros nos pasó ahí un problema bastante. ¿Se acuerdan, hermano, no? Los más antiguos, que por ahí en el trompo tal vez alguien no contó bien y se le echó pura arena y poquito cemento. Y cuando sacamos los moldajes, notábamos que se descascaraba todo, ¿no? Y tuvimos que echar todo eso abajo y volver a hacerlo. Fue un problema, ¿no? No voy a decir quién fue, porque también yo estaba ahí en el trompo, así que puede haber sido yo, ¿no? Así que nunca me pregunten nada cuando estamos en el trompo, para que no nos distraigamos. Pero cualquier alteración de los componentes, de la estructura, de los materiales, de las medidas que tiene cada componente, pueden llevar a un problema de proporciones. Para nosotros, hoy día nos reímos, ¿no? Pero en el momento era como tirarnos los pelos, ¿no? Porque era como que hubiésemos perdido toda esa jornada de trabajo, materiales, ¿verdad? Y que no pudimos avanzar. Fue terrible. Fíjate que un edificio puede ser construido con un mal fundamento. No se debe, pero ¿puede ser construido un edificio con un mal fundamento? La respuesta es sí, podría ser, o con los cimientos. Es probable que incluso se termine esa obra, un gran edificio, ¿no? Y que quede muy hermoso estéticamente. Pero esa estructura, en cualquier momento, ¿qué le sucede? Colapsa. Y el mayor riesgo, ¿quiénes lo tienen? ¿Quiénes tienen el mayor riesgo de que esa estructura colapse? Los que viven ahí, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas, mira, en Chile, tú sabes que somos un país sísmico y las construcciones son de muy buena calidad. Bien por Chile. ¡Viva Chile! Pero se dice que cuando a mí me tocó, por ahí con algunos de ustedes, pasar un temblor bien fuerte en una de las torres más grandes, ¿no?, para ese tiempo, ahora es la segunda, y se nos movió, ¿verdad? Estábamos en una reunión y se movió el edificio, feo, ¿verdad? Estábamos en un piso como 30 y algo. Entonces, lo primero que vimos es que salió el gerente de esa empresa, ¿verdad?, ahí a la sala de reuniones. Yo estaba allá arriba, la secretaria me tenía así como afirmado, ¿no? Salimos de ese lugar y el gerente dijo: tranquilos, este es un edificio sísmico, ¿verdad?, mientras todo se movía. Y ya pasó el terremoto del 2010, cuando nació la Monse, mi hija mayor. ¿Verdad? Y nos quedamos tranquilos porque había pasado un terremoto. Eso de alguna forma demuestra que se había construido bien, ¿no? Y bueno, el tema de conversación después fue: no, esto tiene unos sistemas de no sé qué cosa, neumáticas y qué sé yo. Entonces, un edificio podría estar bien construido, mal construido en sus fundamentos, estéticamente ser muy bonito, ¿verdad? Pero cuando venga la prueba, en este caso un temblor, un terremoto, o el viento, el mar, ¿verdad?, está la posibilidad de que eso se mantenga o caiga. Y cuando me pasó eso en el edificio, ¿quién creen ustedes que eran los que estábamos en más riesgo si ese edificio no hubiese estado bien construido? Los que estábamos adentro. ¿Sí? Parece que el Espíritu Santo les va aclarando un poco y poniendo ahora la vida personal y la familia en estos ejemplos, ¿no? Eso es bueno. De este mismo modo, entonces, debemos considerar cómo construir nuestra vida y nuestra familia. Lo peor que puedes hacer es apurar los procesos de tu vida espiritual. Lo peor que puedes hacer es
sacar algunos elementos, ¿verdad? Y comenzar a construir. Por ejemplo, a veces construimos nuestra vida, entre comillas, de cristianos sin haber pasado por el arrepentimiento. ¿Te fijas? A mí me pasó. Y en la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Tocando el teclado, siendo parte de, tal vez, hasta del liderazgo de la iglesia. Pero me di cuenta que nunca había tenido este proceso tan importante que era la base de la fe, ¿verdad? Que era arrepentirme de mis pecados. Entonces, claro, venían los problemas y mi vida se iba al suelo, ¿verdad? Pasaba el tiempo, me volvía a levantar. Y así, ¿verdad? Mi vida no iba acorde a lo que la palabra de Dios ha propuesto para mi vida, para tu vida. Entonces, podríamos decir que esa falta de arrepentimiento era como construir con arena ripio y no echarle cemento, ¿verdad? Faltaba algo. No debemos nosotros apurar los procesos, ¿verdad? Debemos esperar con paciencia cada proceso en la vida y la construcción de nuestra fe. Disculpen que todavía estoy un poquito resfriado. El consejo de Jesús en su enseñanza es: entiendan, consideren, escuchen, obedezcan mis palabras. Eso le está diciendo en la parábola, ¿no? El que oye y las hace. Entonces le está diciendo: escuchen, obedezcan mis palabras para ser considerados como un hombre o una mujer sabia. ¿Te gustaría ser considerado así por Jesús? ¿O te da lo mismo que Jesús diga: no, si este no es, ese es un insensato? No, ¿verdad? Queremos que el Señor, como lo decíamos acá, ¿verdad? Que el Señor te diga: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué dirá Jesús de ti en relación a cómo estás construyendo tu vida y la de tu familia? ¿Qué dirá? No, por favor, los hijos no se excluyan, ¿eh? Porque ustedes también construyen familia, los hijos, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque son parte de una familia. Entonces los hijos también debemos construir, incluso ya casados, también seguimos siendo hijos, ¿no? Ok, entonces la pregunta es: ¿qué dirá Jesús de ti en relación a cómo estás construyendo tu vida y la de tu familia? Tal vez estás pensando que esto solamente va a aplicar a tus padres, pero no, recuerda, hijos, también para ustedes. Al igual que los padres, los hijos deben manifestar sabiduría bíblica en cómo desarrollan su rol como hijos. Vamos a comprender por medio de algunos ejemplos de familia, porque estamos hablando de la importancia de la sabiduría en la familia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de familias bíblicas, o sea, familias que están en la Biblia, a eso me refiero. ¿Cómo es que la sabiduría y la falta de sabiduría tuvieron efecto en ellos? ¿Les parece? Ok, vamos ahí. Vamos con el primer ejemplo de familia. Yo decía, ¿qué familias? Hay tantas familias en la Biblia, ¿no? Creo que la primera familia es un gran ejemplo, ¿no? ¿Quién sería la primera familia? Adán y Eva. ¿Eran familia o no? Claro que sí. Vamos entonces a hablar de esta primera familia. Adán y Eva, al ser el primer matrimonio, es un matrimonio que fue creado por Dios, ¿sí? Él los creó y Él los unió, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, ¿sí? Tu esposa, tu esposo, Dios lo creó para ti, ¿verdad? Y los ha unido. Este modelo de matrimonio era perfecto, ¿sí o no? Perfecto. Perfecto en su inicio, hasta que fueron corrompidos por el pecado. Fueron corrompidos. La falta de sabiduría en Eva y la falta de sabiduría en Adán los llevó a un desenlace que no se podría comparar ni siquiera con la, ¿cómo se dice cuando? Detonación de una bomba.
con la detonación de la bomba nuclear más poderosa del mundo. Lo que ellos provocaron, lo que ellos hicieron, fue más destructivo que cualquier bomba atómica. Tremendo, ¿no? ¿Lo habías pensado así o no? Es un problema de proporciones. Nadie podía imaginar el nivel de destrucción que causaría esa falta de sabiduría en este primer matrimonio. Adán y Eva tenían la capacidad dada por Dios para rechazar la tentación, hermanos. ¿Creen ustedes eso, no? ¿O será que sobrepasó sus fuerzas? No. Ellos tenían la capacidad para rechazar la tentación que vino de parte de la serpiente antigua, le llaman en el Génesis, que es Satanás, ¿no? Ellos simplemente no fueron sabios en su actuar. Eso es la verdad, ¿no? No fueron sabios. Ellos no tenían necesidad de absolutamente nada. ¿O usted cree que sí? Usted está pensando a lo mejor en el internet. Bueno, no tenían banda ancha. Hermano, mire, yo creo que el internet hoy día destruye más tu vida que la bendice. Discúlpame que te diga, a pesar de que podría ser algo de tanta bendición. Pero ahí estamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando en los años 2000 por ahí decían que si uno apretaba 2000, a ver qué año? Sí, como cuando aparecieron los Android, ¿no? Que uno se apretaba hartas veces un botón de seguridad ahí que estaba como escondido en la configuración. ¿Se recuerdan? Que aparecía una imagen. Lo más curioso lo hacíamos. Y esa imagen en aquellos años eran así como una especie de humanos zombies, todos así como caminando, mirando sus celulares. Parece que nos profetizaron, ¿no? Porque así está la sociedad hoy día, embobada, ¿verdad?, en sus celulares. Cada vez que tengas la oportunidad, hermano, de soltar tu celular, suéltalo. Aparte que causa problemas también en tu cerebro, la luminosidad de nuestros ojos. Entonces, tratemos de hacer este ejercicio, ¿no? Somos medios esclavos de estas cosas por trabajo, pero la mayoría de las veces simplemente por ocio. Entonces, Adán y Eva definitivamente no tenían internet, ¿no? Y tampoco tenían necesidad absolutamente de nada. Lo tenían todo para ser felices, pero su insensatez los llevó a pecar, destruyéndolo todo. Ellos no pudieron seguir disfrutando nada de lo que había ahí. Lo destruyeron todo. Y eso afectó obviamente sus propias vidas. También afectó la vida de sus hijos, ¿o no? Claro que sí. Y es más, de todas sus generaciones, incluyéndote a ti y a mí. Ahora, no culpe tanto a Adán y Eva, yo siempre les digo, ¿no? Porque probablemente si hubiese sido tú, Adán, y yo, no, yo, Adán, y tú, Eva, ahí sí, no solamente nos comemos la manzana, sino que la picamos en 4 y la vendemos, ¿verdad? En el market de Facebook. La distribuimos. Pero es una desgracia, ¿verdad?, lo que sucedió en aquel momento. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir, ¿sí o no? ¿Hay algo que tú carezcas para poder vivir? No estés pensando en tu Jaguar, ¿no? en el helicóptero que necesito para poder trasladarme rápido a Melipilla, Curacaví. No, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios nos ha dado todo lo que tú necesitas para vivir día a día. Dios nos ha dado la posibilidad de suplir nuestras necesidades, pero es increíble como una y otra vez, al igual que Adán y Eva, decidimos pecar delante de Dios tomando para nosotros lo que no necesitamos. ¿Necesitas pecar en tu vida? Trae una pregunta, ¿no? ¿Es que trae el pecado a tu vida felicidad? El pecado trae un placer, ¿verdad?, que va a ser simplemente circunstancial, ¿sí? Pero nunca traerá alegría que prospere en tu vida, ¿no? Si no, pregúntale a aquel que está metido en la mentira, que no sabe cómo salir de ella, ¿no? O aquel que roba, ¿verdad? Y aunque sea un clip, sigue siendo un ladrón, porque lo que Dios no mira es la cantidad, lo que Dios mira es el
corazón. Claro que sí. Entonces, es increíble, ¿no? Decidimos cada uno de nosotros pecar delante de Dios tomando lo que no necesitamos. Adán y Eva lo hicieron con un fruto, una fruta, imagínense. Teniendo todo, ¿no? La obediencia a Dios es el mejor camino que cualquier mortal, como nosotros, podría decidir escoger. ¿Pero qué hacemos? Preferimos desobedecer a la palabra de Dios, sabiendo incluso las consecuencias que vamos a tener en nuestras vidas y en la de nuestras familias. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva sabían las consecuencias que tendrían o no? ¿O fue algo nuevo para ellos? Dios les había dicho, ¿no? Le dijo, no coman de esto, porque, y le da la razón. A Eva Dios le dio una cátedra, ¿verdad? Eva le dio una cátedra a la serpiente, de lo que ella ya sabía, ¿no? A la serpiente antigua, de todo lo que sucedería si ellos desobedecían a Dios, pero bastó un mínimo argumento de esa serpiente para que finalmente ellos accedieran. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 2 al 7. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Sabía Eva lo que le sucedería, no? ¿Qué le iba a suceder? Morir. Tánatos. Eso significa muerte, ¿no? Es una separación tanto física como espiritual. Ellos iban a ser eternos. Pero el pecado llevó que padezcamos, ¿verdad? Y nuestros cuerpos tengan que morir. Entonces, Adán y Eva sabían absolutamente todo lo que sucedería. No nos pilló de sorpresa, no eran ignorantes. Entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, Dios dijo, moriréis, la serpiente dijo, no moriréis, ¿y a quién le hizo caso? A la serpiente, a Satanás. Dios te dice, no peques porque vas a tener consecuencia. Todo lo que tú sembrares vas a cosechar. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Satanás te dice, no va a pasar nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Le hacemos caso a Satanás. Y luego, los domingos es fácil levantar nuestra mano y decirle al Señor todo lo que decimos, ¿no? Por eso yo a veces tengo pudor en las canciones que cantamos porque son un poco comprometedoras, ¿no? En lo que le estamos diciendo. A veces es mejor, mira, guardar silencio, no decir nada. Si eso que estás cantando no va acorde a tu vida, mejor guarda silencio, ¿verdad? Y pídele, y no te quedes ahí, sino que trata eso en tu vida para que puedas cantar con libertad. Dice la Biblia que hay oraciones que no son escuchadas porque están con estorbo en nosotros. Y es importante que podamos resolver eso, ¿no? Si tú quieres que Dios te perdone tus pecados, perdona a los que te ofenden. Perdónalos para que Dios te pueda perdonar. De lo contrario, Dios no puede avanzar en perdonar tus pecados si tú no perdonas a los que te ofenden. ¿No lo dice eso el Padre Nuestro? Una oración tan repetida, ¿no? Tan sabida. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero no la de Dios. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios tenía un propósito. Dios pudo no haber puesto ese árbol. ¿Sabías? Dios podría quitar todos los problemas en tu vida familiar, en tu matrimonio. El árbol, lo quito. Pero ¿cómo creces? ¿Cómo comprendes, no? Ahora Dios lo dejó ahí para que ellos tuvieran una buena actitud frente a la ordenanza. Pero la desobediencia trajo a ellos maldición y muerte física y espiritual. Un simple argumento
no morirás. O sea, Dios dijo sí, Satanás dijo no, listo. Así es como nosotros sopesamos. ¿Cómo está Dios y la influencia del mundo y de Satanás en tu vida? ¿Le dices más a Dios que sí o más a la tentación que sí? Ya sea que venga de ti, del mundo o de Satanás. Ahí prueba, ¿no? Es importante esto, hermano. Entonces, no había nada que hacer, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos hacia el pecado, ¿no? O sea, vino el gusto hacia el pecado. Porque si alguien dice que el pecado no es placentero, estaría mintiendo. Porque el pecado le gusta a tu cuerpo, a tus sentidos. Y cuando tú eres un ser humano demasiado sensorial, vas a tener un tremendo problema. Mientras que si cultivas lo espiritual, vas a poder vencer los estímulos que vengan de lo sensorial, que solamente son pequeños estímulos, ¿verdad? Simples, y que reaccionamos. Quizás como se ríe el mundo espiritual de nosotros, ¿verdad? Al vernos caer en cosas tan simples, ¿verdad? Y que no recurramos a lo que ellos, ese mundo espiritual maligno, sabe que es tan poderoso, que es la palabra de Dios. O sea, ellos ven que tenemos eso y no tomamos aquello. Y eso era lo que estaba sucediendo con Eva, con Adán, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Estar desnudo no era malo, ¿no? Incluso hoy día no sería algo malo, pero sí es malo por la morbosidad, ¿verdad?, del corazón nuestro. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, trataron de tapar, ¿no? Es lo que hacemos nosotros muchas veces, cuando tapamos el pecado, ¿verdad? Cuando cometemos el pecado y comenzamos a tapar, ¿no? Tú sabes cómo tapas tu pecado, ¿no? Y comenzaron a coser hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir de alguna forma eso delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? Finalmente ya sabemos esta historia. La falta de sabiduría llevó a Adán y Eva que fueran expulsados del hermoso lugar que Dios había preparado especialmente para ellos. Imagínate. Todo el poder de Dios creando la creación, toda a disposición, sojuzgad, ¿verdad?, le dijo Dios a ellos. Todo disponible, ¿verdad? Y lo echaron a perder. El matrimonio compuesto por Adán y Eva ellos como matrimonio inician ahora, luego de este pecado, inician este camino, y podríamos decir que es el camino más amargo de sus vidas. ¿Cuál era ese camino amargo? Salir expulsados del hermoso lugar sin esperanza de volver. Es como cuando tú trabajas en un lugar y te dicen, ¿sabes qué? Estás despedido. Eso de alguna forma dice, no quiero saber nada contigo, fuera. Entonces fueron expulsados de ese lugar sin la esperanza de poder volver. O sea, no fueron a un proceso intermedio o a una casa de rehabilitación para primeros creados, no, ¿verdad? Ellos fueron y salieron de ahí. La historia dice que Dios puso un ángel, puso unas espadas ahí, ¿no?, que estaban ahí como alboroteando, moviéndose, ¿verdad?, para que no pudiesen pasar. O sea, les estaba dando una señal de que aquí ya no vuelves más, fuera. Ahora que caminan a ese lugar, que ya no es el paraíso, se lamentan, ¿verdad? Y caminan hacia la tierra maldecida. El escenario era completamente opuesto, de una tierra fructífera donde lo tenían todo, ahora a una tierra que había sido maldecida por ellos. Los animales reaccionando frente a ellos, a los hombres, ¿no?, en ataque, ¿verdad?, justamente porque se vieron afectados, ¿no? Probablemente, yo digo, esa debe ser la razón de la ferocidad de las bestias hoy día, ¿no?, que reaccionan frente al humano, por lo que aquí sucedió, que los afectó también a ellos.
Caminan entonces hacia la tierra maldecida que los va a recibir para establecerse ahora en ese lugar y ahí, en esa tierra maldecida, formar su familia. Qué triste, ¿no? Todos los hijos de Adán y Eva, a todos les tocó vivir las consecuencias negativas de la desobediencia de sus padres. Por ahí hay algunas teorías que dicen que los hijos que tuvieron y que no pecaron, mira, no. La Biblia dice en Romanos por cuanto todos pecaron, todo ser humano quedó condenado ahí, ¿verdad? Todos los hijos de Adán y Eva les tocó entonces vivir estas consecuencias negativas de la desobediencia de sus padres. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, ¿no? ¿Habrán tenido solamente los que conocemos? Tuvieron muchos hijos. La Biblia menciona a algunos que protagonizaron algunas historias. Ya sabemos, por ejemplo, quiénes. Hay dos famosos. ¿Cuáles? Hijos de Adán y Eva. Caín y Abel, en donde el celo de Caín lo llevó a asesinar a su hermano Abel. ¿Te parece eso una bonita escena? ¿Te imaginas el Dani o el Benja, que son hermanos, que la ira que tuvieron en su corazón los llevó a asesinar a uno de los dos? O sea, la tristeza, ¿no? De perder un hijo y además de saber que uno de su propia sangre cometió aquello, ¿no? ¿Te das cuenta lo que les tocó vivir a ellos? Caín y Abel fue el primer asesino en la tierra. Nadie le había enseñado eso, ¿no? Pero había una ley escrita en su corazón y cuando él se vio las manos con sangre, huyó, ¿no? Se dio cuenta de que algo malo había hecho, pero nadie le había enseñado. Probablemente sus padres trataron de inculcar valores y principios que vamos a ver en Abel, que era el otro hermano, ¿no? El que tenía, el que fue, de alguna forma, su ofrenda fue recibida por Dios. O sea, nos habla de que era una buena tierra, ¿no? Pero la contaminación del pecado llevó a Caín por el mal camino y ese mal camino le costó la vida a su propio hermano Abel. Abel representa al hijo bueno de la familia de Adán y Eva. Sin embargo, este no tuvo descendencia. ¿Saben por qué? Porque lo asesinaron. Pero era un buen hijo. Su hermano Caín salió huyendo delante de sus padres por todo lo que él había hecho. En el siguiente pasaje vamos a ver y relata cómo fueron las generaciones de Caín. Ya lo hemos visto, mira, ya lo hemos visto, ¿no? Pero vamos a leerlo nuevamente. Génesis 4:17. Mira, veamos cómo fue el desenlace. Fíjate cómo las malas decisiones de la familia, de la esposa, del esposo, los padres, comienzan a afectar a sus hijos. El que era bueno fue llevado, asesinado por su hermano. Vamos a leer Génesis capítulo 4:17. Aquí vamos a ver a Caín, ¿verdad? Y dice que Caín conoció a su mujer. ¿Qué significa eso? Se unieron en un matrimonio, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a Enoc, ¿verdad? ¿Será el mismo Enoc que nosotros conocemos? Investiga ahí. Esta palabra Enoc significa consagrado. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc, que era el hijo de ¿quién? De Caín, dice que a Enoc le nació Irad. ¿Qué significa Irad? Fugitivo. Ya el significado del nombre nos dice que esto está medio raro, ¿no? ¿Cómo era Caín? Un hombre fugitivo, porque había asesinado, ¿verdad?, a su hermano. Entonces dice acá que sería el nieto, ¿no? El nieto de Caín, Irad, fue de nombre fugitivo. Eso significaba Irad. Irad engendró a Mehujael, sería el nieto bisnieto, ¿no? ¿Sabes lo que significa Mehujael? Golpeador. También significa golpeado por Dios. O sea, vamos de mal en peor. Parece que hay consecuencias sobre tu vida, ¿no? No estamos hablando de maldiciones generacionales, pero estamos hablando de cómo afectas en tus malas decisiones, ¿no?
Por eso hoy día hablamos de la importancia de la sabiduría en la familia. Entonces, estábamos acá en el 18, ¿no? Y dice, Meujael, no sé cómo se pronuncia, engendró a Metusael, que el significado es incierto, pero debe ser malo. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec significa joven fuerte. ¿Qué le parece ese significado? Parece que va mejorando ahí, ¿no? Pero no, porque este significado de Lamec, joven fuerte, significa fuerte pero fortaleza en sí mismo. O sea, un egocéntrico, un autosuficiente. ¿Será bueno eso o no? No. 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, que significa placer y belleza. Nada bueno acá, ¿no? Y el nombre de la otra era Sila. ¿Qué significa Sila? Sombra, oscuridad. ¿Cuántas mujeres tomó? 2, porque Sila era la amante. ¿Sí? Sombra, oscuridad, amante. Y vamos bien, ¿no? ¿Y cómo es tu familia, Enoc? ¿Cómo es tu familia, Caín? No, mira, mi nieta, no, ¿verdad? Ni uno se salvaba. Y Ada, que significaba placer y belleza, Ada dio a luz a Jabal. ¿Sabes lo que significa Jabal? El que se desliza o se resbala. ¿Será bueno eso, no? No, ¿verdad? El que se desliza o resbala. El cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. O sea, fue el primer ganadero en la Biblia. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Se acuerdan de Jubal? Que lo hemos estudiado. ¿Qué significa Jubal? Arroyo que fluye, ¿verdad? El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, fue el primer músico en la Biblia, pero su música no fluía para Dios. Es interesante esto, ¿no? O tu música fluye para Dios o no fluye para Dios. No hay puntos medios. Tengamos cuidado con eso. Que tus cantos, que tu música sea siempre para Dios, ¿verdad? No adulteres lo que Dios ha establecido que es solo para Él. Entonces, el nombre de Jubal era arroyo que fluye, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila, ¿se acuerdan Sila? Que significaba sombra, la amante, ¿no? También dio a luz a Tubal Caín, que significa confusión. Artífice de toda obra de bronce y de hierro y de herramientas de Tubal Caín fue Naama. ¿Sabe lo que significa Naama? Significa alegre, placentera. Pero no es esa alegría positiva, ¿no? No. Esta era el alma de la fiesta, parece, ¿no? 23. Y dio Lamec a sus mujeres. Acá dice que lo hizo cantando, ¿no? Fue cantando lo que le dice. Y este es el canto que le hace él, ¿no? Le dice: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Lo hace cantando. Mira. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 7 veces lo será. Esto es un canto de arrogancia, ¿verdad? Fíjate, todavía les dolía lo que había sucedido. Qué tremendo, ¿no? Esto nos da para pensar, ¿no? ¿Todo por qué sucede esto? Si Eva y Adán hubiesen dicho no, todo esto desaparece. ¿Se da cuenta? Si tú y yo hubiésemos dicho no a ciertas cosas en nuestra vida, efectos especiales. Muchas cosas que lamentamos hoy no estarían, ¿verdad? Yo sé que finalmente todo nos ayuda para bien. Sí, hermanos, todo nos ayuda para bien. Pero seamos sinceros. ¿Cuántas cosas, no? Quisiéramos borrar, pero no podemos borrar. Y lo cierto es, la Biblia nos dice que lo que el hombre cosechare, tenemos que sembrar y segar en nuestras vidas. Dios nos ayudará.
Y por ahí como que la llevamos, ¿no? Pero ¿cuántas cosas podríamos hoy día evitar si no hubiésemos hecho las cosas bien desde un principio? Desde cuando éramos niños, jóvenes, ya adultos, en el matrimonio, ¿verdad? Etcétera. Por eso, ¿qué le podemos decir a nuestros hijos, los padres? Hagan las cosas bien, ¿no? Por eso los padres en todas las generaciones, en todos los lugares, no solamente cristianos, le dicen, no cometan los errores que yo he cometido, ¿no? De alguna forma tratan de enmendar eso. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor. ¿Cómo se llamaban estos hijos? Caín y Abel. ¿Tuvieron más hijos o no? Sí, muchos, pero no se mencionan, ¿no? Pero hay uno que sí se menciona, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 4, 25. Vamos a ver otro hijo de Adán y Eva. Que aquí se destaca en la palabra, ¿verdad? Dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo se llamaba? Set, S-E-T, Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Quién era Abel? El que había sido asesinado por. ¿Cómo era Abel? ¿Bueno o malo? Era bueno. ¿A quién mató Caín? 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós, no Enoc, Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué significa entonces? Ahí. Entonces, de Caín tuvo hijos, ¿sí? Enoc, ya vimos cuál. Averigüe bien quién es ese, para que no se confunda. Enoc, Lamec, Jubal, Tubal, Caín, todos esos fueron los descendientes de Caín. Todos de mal en peor. ¿Quiénes fueron los descendientes de Abel? No tuvo, porque murió. Pero tenemos a este hombre que es Set, que Eva dice en reemplazo. O sea, como de alguna forma Set va a seguir espiritualmente, ¿no? la trayectoria que venía a través de Abel, ¿no? ¿Y quiénes vienen de acá de Set? Enós, Enoc, Noé, ¿verdad? Y de aquí se desprende todo el linaje mesiánico. Interesante. Recuerden, no estamos hablando de maldiciones generacionales. Estamos hablando, mira, no espiritualicemos todo, porque a veces como que todo lo ponemos así como que es culpa de los demonios. No. ¿Acaso las decisiones que tú tomas como familia afectan el futuro de tus generaciones? En serio. Cada mal consejo que diste a tus hijos, cada vez que no pusiste resistencia, ¿verdad?, al pecado de tus hijos y no los aconsejaste, eso los fue llevando a ellos a un hoyo más profundo, más profundo y más profundo. En serio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar la importancia de la sabiduría en la familia de Cristo. Muchos de ustedes están diciendo, ¿cómo me hubiese gustado escuchar esto antes? No, pero ya, ¿verdad? Hoy día es tiempo, Dios está hablando a tiempo, ¿no? Dios tiene posibilidad de ayudarte, pero tomemos buenas decisiones. Si bien Set fue un hijo que trajo alivio a la familia, lo que le tocó vivir fue horrible, ¿no? Ya conozca después la historia de Noé y todo lo demás, fue horrible todo lo que les tocó vivir a ellos, ¿no? Tus malas decisiones afectan directamente a tus hijos, a tus nietos y a tus generaciones. Toda esta historia tan triste y lamentable no existiría si Adán y Eva no hubieran pecado. Créanme que no. Ustedes como familia, hermanos, pueden evitar momentos malos que van a afectarte a ti y a tus hijos. Entonces, lo importante es que hoy podamos actuar con sabiduría. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo crecen de rápido los hijos? ¿Se han dado cuenta, no, los papás?
Los hijos no se dan cuenta porque ellos van creciendo, pero los papás nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo crecen tan rápido. Hace poco los tenías en tus brazos, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija, me acuerdo cuando me cabías aquí, ¿verdad? En mi antebrazo. Antebrazo se llama esto, ¿no? Ahí, ¿verdad? Hace poco tiempo eran completamente dependientes de nosotros, ¿no? Y hoy día ya están pensando en qué van a estudiar en la universidad. Algunos ya están, ¿verdad? En ese proceso. Otros van saliendo, ¿verdad? Y ya crecieron, ¿verdad? Y aunque uno como papá siempre los ve como pequeñitos, ya son hombres y mujeres. Y ya incluso nos estamos preocupando de darles consejos, ¿verdad? De conversaciones que no tendríamos antes con ellos, de escoge bien, ¿verdad? No te apresures, toma buenas decisiones, ¿verdad? Y le contamos nuestras historias, porque de alguna forma vemos que el tiempo se nos va entre los dedos. Y queremos evitar, ¿verdad? Pero fíjate que si esos consejos no fueron acompañados de un buen proceder, va a ser difícil, ¿verdad? Porque es como tratar de solucionar, es como cuando estaba la bomba, ¿se acuerda? Ahí la que explota, en las de MacGyver, ¿no? Que estaba por explotar y había que poner una clave, ¿verdad? Y el riesgo era tremendo, ¿no? Entonces podía ser que desactives la bomba o explote, ¿verdad? Entonces, seamos sabios, hermanos, no dejemos hasta que... Mira, a ver quién tiene hijos pequeñitos, ¿verdad? Los hermanos tienen ahí un bebecito, ¿verdad? Ustedes tienen hijos chiquititos. Desde ya comienza a sembrar en ellos la palabra de Dios con tu propio testimonio. ¿En serio? Para que cuando crezcan, amen al Señor, ¿verdad? Y no que quieran salir volando de la iglesia. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Y lo que puedas sembrar en el corazón de tus hijos hoy es vital. Acerca a tus hijos a Dios. Acércalos. Si tienes hoy día a tus hijos ahí en tu casa, mientras vivan en tu techo, tú tienes la posibilidad de alguna forma de acercarlos a Dios. Acércalos, ¿verdad? Acércalos a Dios. Anímalos. No seas tú un impedimento para que tu familia pueda acercarse a Dios. O sea, si tus hijos te están diciendo, papá, mamá, vamos a la iglesia, no, eso ya, pero vas directo a la ruina. Tú, tal vez tus hijos, Dios ha tenido misericordia, ¿no? Pero no seas un impedimento para tu familia, para que ellos puedan acercarse. Nunca castigues a tus hijos. Ya, no vas a ir a la iglesia porque te portaste mal. Castígalo con otras cosas, ¿no? A la iglesia tienes que venir porque es un deber adorar a Dios, no es un premio. Formemos con el ejemplo a nuestras familias. No hables mal de la iglesia delante de tus hijos. Mira, eso va a traer destrucción. Lo hemos dicho una y otra vez. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan mal, ¿verdad?, de la iglesia. Quizás, ¿qué hacen con la plata? El otro día me contaron una historia de un niño, ¿no?, que me dio risa, ¿no? Yo sé que no lo hizo con mala intención, pero los niños sacan conclusiones, ¿no? Entonces, cuidado con lo que hablas, ¿verdad? Cuidado con lo que dices, ¿verdad? Cuida tu corazón. Que tus hijos anhelen y amen, ¿verdad?, la casa del Señor. Si tus hijos comienzan a manifestar, papá, mamá, no quiero ir, no, su corazón ya está contaminado. Algo sucedió y debes prestar atención a ello. En serio, no lo dejes pasar así nada más, ¿no? Bueno, ustedes saben que nosotros vamos después a Melipilla, ¿no? Igual que los hermanos de Melipilla. Entonces, al principio, para nuestros hijos era un sobreesfuerzo, ¿no? Porque era terminar acá, come rápido, traga luego, corramos, ¿verdad? Así era. Y había que correr. Y ellos son lentitos para comer. Bueno, el Vicente ya come más rápido, pero de pronto ya estaban complicados, ¿no? Y un día, como que yo les pregunto, les digo, ¿pero te gusta ir a Melipilla? Y me miraron así como, ¿por qué?, le dije yo. Me dijo,
porque tengo que comer muy rápido y yo no puedo comer rápido. Entonces me di cuenta que yo estaba poniéndole un peso a mi hijo cuando yo podía haberme relajado, ¿no? De preparar el alimento más temprano, de poder ayudarlos, ¿verdad? De no hacer cosas que mastiquen tanto, pura papilla ahora. No. De hacerle, ayudarlos, ¿no? Fíjate que eso fue al principio nomás, fue el primer mes. Hoy día nuestros hijos aman, ¿verdad? Ya no tengo que... Ahora la Maite se nos pegó, la Catita, ¿verdad? También se nos pegó, literalmente. Y ellos aman ir a ese lugar, ¿verdad? A pesar del cansancio, ¿verdad? Se van así como durmiendo para allá y van cargando baterías, ¿no? Y llegan ahí. Después se vienen durmiendo para acá. Pero anhelan, ¿no? Hoy día están resfriados y me decían, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Igual me siento un poquito mejor, ¿verdad? Decían ellos. Porque aman, ¿verdad? Estar en la iglesia. Yo les doy el ejemplo con mis hijos, que son los que conozco, pero ustedes vean ahí cómo está la familia, ¿no? Entonces, seamos sabios, ¿verdad? Y empujémoslo, ¿verdad? Pero de buena forma, no a patada. A que tus hijos, tu familia quiera servir al Señor. Adán y Eva llevaron la maldición de Dios sobre sus hijos. Caín cometió el acto más despreciable que cualquier ser humano puede cometer. ¿Cuál fue? Asesinar a otro. Y en este caso, a su propio hermano. Logra entonces magnificar hasta dónde puede llegar tu falta de sabiduría. Porque la mala decisión de sus padres, Adán y Eva, no morirás. Ya. Consecuencia, el hijo asesinando a su propio hermano. Terrible, ¿no? ¿Tendrá responsabilidad Adán y Eva lo que sucedió con Caín y Abel? El pecado entró por eso. Si ellos no hubiesen accedido a aquello, el pecado no habría entrado probablemente. ¿De quién fue la responsabilidad? No, es que mis hijos son los que toman decisiones, ellos son... No. Tú y yo, como padres, tenemos mucha responsabilidad, si no es el 100%. ¿En serio? Otro matrimonio en la Biblia. Yo decía, ¿y qué otro matrimonio, Señor? Se me venían varios, ¿no? A la mente. Pero acá hay uno que quiero tomar, que es conocido. Abraham y, ¿cómo se llamaba la esposa? Abraham y Sara. Abraham originalmente se llamaba Abram, ¿verdad? Y Sara originalmente se llamaba Sarai. Era un matrimonio sin hijos y era un matrimonio también de avanzada edad. ¿Por qué no tenían hijos? No era por opción personal, sino que no podían tener hijos, ¿verdad? La mujer era estéril. Entonces Dios prometió a Abraham que sería padre de una gran nación. De hecho, Sara como que se ríe y dice, ay, qué chistoso, ¿verdad? No puedo tener hijos, soy viejita, ¿verdad? Y Dios te dice que vas a ser padre de una gran nación. De hecho, el nombre de su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Isaac, ¿qué significa? Risa. Porque era como chistoso, ¿no? Como a la edad, imagínense. Entonces, a pesar de ser estéril, esa promesa finalmente sabemos que se cumplió, ¿no? Ahora, como pasaban los años, estuvo esa promesa, ¿no? Hay en Génesis capítulo 12, versículo 2. Pero como pasaban los años y Sara no podía concebir, ¿verdad? Estaba cada día más viejita. Ella dice, tengo una idea, tengo un plan, dice Sara. Le voy a dar a mi esposo a mi esclava egipcia, que se llamaba Agar, ¿verdad? Y se la da a Abraham para que esa esclava, que era egipcia, estuviese con Abraham y producto de eso naciera un hijo. Algo que sucedió, ¿no? En Génesis capítulo 16. Ahora la pregunta es, Sara, en este plan, en esta idea que tuvo, ¿fue sabia o no? ¿Qué creen ustedes? Algunos dicen, era la costumbre, ¿verdad? De aquel tiempo de que las esclavas estuvieran... Pero aquí también hay muchas costumbres, ¿no?
está el Quasimodo, todo eso. ¿Lo va a hacer usted? ¿Lo va a hacer usted o no? Así no, tranquilo, así no pasa nada. Fue un meteorito. ¿Usted cree que fue sabia la mujer llamada Sara al proponer esto? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Ahora, ¿notaron algo en la historia contrastada, ¿no? De Sara y Abraham y Adán y Eva? ¿Notaron algo o no? A ver, piensen. La IA, voy a poner la IA, a ver si me... Suerte, ¿no? ¿Notaron algo, no? En ambas historias, las señoras, discúlpame hermano, pero en ambas historias las señoras fueron poco sabias. Miren la sonrisa de los varones, qué increíble, ¿no? A ver si se ríen ahora. En ambas historias las señoras fueron poco sabias y de algún modo fueron incitadas al pecado primeramente. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, no? Ahora, pero acá la respuesta es con la misma pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Qué le preguntó Dios a Adán? ¿Dónde estabas tú? O sea, el impulso fue de la mujer, Adán. ¿Y qué le dice Dios a él? ¿Dónde estabas tú, Adán? ¿Dónde estabas tú? ¿A dónde andabas, Adán? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? ¿Dónde estaba Abraham cuando su esposa comenzó a pensar en esta barbaridad, no? ¿Usted haría eso con su esposo? ¿Sí? No, ¿verdad? O sea, el sentido más común te lleva a decir no, aunque la cultura sea como sea, ¿no? Nuevamente otra similitud en ambas historias, porque los dos señores, Adán y Abraham, fueron también muy obedientes con sus esposas, ¿verdad? Bueno, de hecho en el idioma original, en el hebreo, en el Génesis, cuando dice que cuando Eva le da a comer la fruta, ¿no? Es como que le hizo un berrinche a Adán. Si no comes, entonces no me amas. Come. Mira, me voy a morir sola por tu culpa, ¿verdad? Y ahí le hizo alguna cosa, ¿no? Le hizo como un berrinche. Da a entender el idioma original. Y accede, ¿verdad? Y en el caso de Abraham, su mujer de alguna forma le contó esto. A lo mejor ella quería probarlo, ¿no? Pero se le escapó de las manos, ¿no? Y Abraham, tan obediente a su esposa, ¿verdad?, que accedió. Que tu esposa o que tu esposo te inciten a pecar no significa que tú y yo te vamos a obedecer, ¿no? Somos uno, sí, pero uno para agradar a Dios. Cuando ya el esposo o la esposa te lleva a pecar, no, ¿verdad? No puedes estar unido en eso. ¿Se entiende, no? Entonces lo correcto es ir y conversar ese tema en donde no estás de acuerdo para volver a estar en unión, pero en una unión correcta. La pregunta, ¿cuál de los dos fue más sabio? ¿Los hombres o las mujeres? Ninguno. ¿Cuál de los dos fue imprudente? Los dos. O sea, tal para cual. Tremendo, ¿no? De la fantástica idea de Sara de permitir a Abraham que esté con su esclava egipcia, que se llamaba Agar, nace un niño, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese niño? Ismael. Más adelante, Sara, era evidente, ¿no? Se sintió celosa, ¿no? Porque se dio cuenta que andaba Abraham, oh, ¿de quién es el pequeñito Ismael, verdad? Y Agar la miraba, ay, su papá, ¿verdad? Y Sara ya no se reía tanto, ¿no? ¿Usted se reiría o no? No, ¿verdad? Y iban al mercado, ¿y qué estás comprando? No, estoy comprándole aquí unos juguetitos para Ismael. Y comenzó a pasar ahí algo en su corazón, ¿no? Y sintió celos. Y comenzó a tratar mal a su esclava. Era una esclava importante, ¿no? De confianza, de alguna forma.
pero la comenzó a tratar mal, ¿verdad? Y eso causó tensión en esta familia disfuncional, porque era una cosa rara, ¿no? Finalmente, Agar, la esclava, e Ismael, su hijo, se fueron al desierto. Y si bien fueron sostenidos por Dios, tuvieron consecuencias. O sea, malas decisiones, falta de sabiduría en la familia, en donde ahora hijos tienen consecuencias. Y la familia en general. Según la tradición islámica, el Islam, ¿sí?, los musulmanes, ellos dicen que Ismael es el antepasado de sus pueblos árabes. Y que sí lo es, ¿no? Y es considerado como hijo legítimo de Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿quién era el otro hijo que tuvo después? El Isaac, el que hablábamos, ¿no? Y esta sería la genealogía de los judíos. Hasta el día de hoy, ambas naciones, ¿verdad?, árabes y judíos, a pesar de ser tal vez en un 50% de genética compatibles, se odian. Y ese odio, créanme que por ahora no se va a acabar. Lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Ahí está la historia. ¿Se habían dado cuenta de eso, no? Ahí está la historia. La rivalidad entre Ismael e Isaac, más adelante entonces simbolizan toda esta tensión, ¿verdad?, entre pueblos, religiones. Entonces, al igual que Adán y Eva, la falta de sabiduría en sus decisiones y forma de hacer familia trajeron lamentables consecuencias hasta el día de hoy a los descendientes de Abraham y de Sara. Lamentable, ¿no? Isaac versus Ismael. Otra familia. ¿Se acuerdan ustedes de conocido, no? El famoso sacerdote Elí. ¿Se acuerdan, no? Ok. Que también tenía hijos. Elí era un sacerdote y también era un juez. Tenía esta figura, ¿no? Y él estaba encargado de un tabernáculo, el tabernáculo de Silo, que lo estuvimos estudiando ahí en Panorama del Antiguo Testamento. Fue mentor de algunos profetas importantes, qué sé yo, este sacerdote, pero fíjate que tuvo dos hijos. Tiene dos hijos que van a estar presentes en su vida como hijos, en su desarrollo como sacerdote, y estos hijos cometieron abusos graves. Por ejemplo, ¿qué hacían? Robaban ofrendas destinadas a Dios. Literalmente se robaban la carne de los animales, ¿verdad? Las ofrendas que se ofrecían, ahí en 1 Samuel capítulo 2, lo puede leer después, robaban de las ofrendas destinadas para la adoración a Dios, imagínate. Es como que mis hijos, por ejemplo, vinieran y cuando toman la ofrenda, ellos van y roban de la ofrenda, ¿no? Y se van a comprar aquí donde el Sandro galletas y cosas, ¿no? Bueno, estos eran grandes, ¿sí? No eran niños pequeños. Estos hombres no solamente robaban ofrendas, sino que tenían relaciones sexuales con mujeres en la entrada del tabernáculo, que era el lugar santo. Tarea. ¿Qué tabernáculo era este? Ya le dije que era el de Silo, ¿no? Busca ahí información. Pero tenían ahí sus cosas inmorales en la entrada del lugar santo de adoración. También estos hombres, estos hijos de Elí, despreciaban las leyes sagradas y no temían a Dios. Ahora, hubo algo que este hombre no hizo, ¿no? Que no les llamaba la atención. Ahora, ¿cómo los veía Dios? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, yo se lo leo. Así lo mira Dios a través del profeta, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Estaban ahí, participaban de todo, pero no conocían a Dios. Probablemente sabían la Biblia, pero su corazón no estaba con Dios. ¿Te das cuenta, no? ¿Será que es solamente suficiente aprenderte la Biblia, lo que ahí dice, para ser un hijo de Dios? No, porque Satanás y los demonios también conocen pero de memoria toda la Biblia.
Y eso no los hace ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué le hizo Elí al respecto de estos 3 puntos que mencionaba que hicieron sus hijos? De robar, de estar con mujeres en el templo, ¿verdad? De no considerar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Elí? ¿Elí sabía del comportamiento de sus hijos? Sí. ¿Les llamó la atención verbalmente? Sí, le hizo, pero era así como, ya, mijito, a ver, no haga más eso, ¿ya? Ya, pero no me ponga esa carita, pues. No robe más de la ofrenda, ¿ya? Ya. ¿Qué quiere? Algo así, ¿no? Ahí léalo en 1 Samuel capítulo 2, 23, 25. En realidad les dijo todo, pero era como por cumplir, en realidad. Es como cuando tú corriges a tus hijos y dices, ya hijo, no tiene que hacer eso, ¿verdad que no? Ya, listo, vámonos. No actuó con autoridad sobre ellos, no los estorbó, dice la versión de la Reina Valera. Falta de sabiduría entonces es no corregir, no estorbar a nuestros hijos. ¿Cuál fue el juicio divino? Porque hubo un juicio, ¿no?, sobre la generación de sus hijos, por responsabilidad del padre, ¿no? Que, dicho de paso, no sé si se dieron cuenta, pero era un sacerdote. Dios declaró que su casa sería desechada, la casa de Elí, como una línea sacerdotal. Fuera, no más. Y Dios le advirtió también que ambos hijos morirían. ¿Cuándo? El mismo día, ¿verdad? Como señal. Ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 34. Después lo lee. Tolerar el pecado en la familia, especialmente cuando se tiene autoridad espiritual, trae consecuencias graves, hermanos. Trae consecuencias graves. Entonces es importante, ¿no?, que cada uno en su rol. Los hijos también pueden llamar la atención a sus padres. Fíjate. Cuando están cayendo en esto, ¿no? Los padres deben corregir con firmeza a sus hijos, no solamente con palabritas bonitas. Acá yo con mis hijos puedo ser simpático, pero si yo veo que pasan el límite, ya no los hace reír ni Cantinflas. Poner a los hijos por encima de los principios de Dios es un acto de desobediencia y falta de sabiduría, ¿no?, que va a traer muerte espiritual a tu familia, hermanos. No pongas a tus hijos por encima de Dios. Y esta es la última familia. Y no es su familia ni la mía. Jesús nació ¿dónde? En Belén, ya se dice. ¿Pero dónde? En un pesebre, ya también sé. ¿Pero en medio de qué? De una familia. Bien, lo estamos entendiendo. Jesús nació en una familia terrenal, ¿verdad? Compuesta ¿por quién? Por un matrimonio. ¿Sí? ¿Quién era este matrimonio? José y María. ¿Sí? Y también tenía hermanos, ¿verdad que sí? El católico a lo mejor se rasga la vestidura porque dice que no tuvo, sí, tuvo hermanos, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener? Si dentro del judaísmo tener hijos era súper importante, ¿no? Entonces tuvo más hijos, la Biblia los menciona incluso. Tanto José como María fueron escogidos por Dios. O sea, Dios miró entre las generaciones, los habitantes de su pueblo, israelita, ¿verdad? Los hebreos, los judíos, y escoge, ¿verdad?, a esta mujer que tenía su prometido, ¿no? Usted conoce la historia, ¿no? No se la voy a contar hoy día, pero fueron escogidos por Dios esta pareja, ¿verdad?, que se forma en matrimonio. Fueron escogidos con el propósito ¿de qué? De llevar la misión de ser los padres ¿de quién? De Jesús. Dios es el padre de Jesús. Sí, pero también José era su padre terrenal. ¿Se entiende, no? ¿Usted cree que Jesús no se sometía a...? Claro que sí, lo veía como un papá. ¿Cree que le habrá dicho papá? Claro que sí, ¿verdad?
Era un papá. Ok. Entonces ellos fueron escogidos, este matrimonio, para tener este propósito, esta misión de ser los padres de Dios. De Jesús, porque Jesús es Dios, ¿no? ¿Se entiende? Terrenales. Ok. ¿Fueron sabios ellos o no? ¿Esta familia? ¿Qué creen ustedes? Veamos. María. Podríamos haber tenido un holograma acá, ¿no? Puesto a María, ¿no? Humildad. En Lucas 1:48, que no lo tengo acá, pero en Lucas, no sé si lo podemos buscar ahí. En Lucas 1:48, ella reconocía su pequeñez, ¿verdad? Ella reconocía su dependencia con Dios. Era una mujer humilde, ¿no? El texto dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Está ella en una oración delante de Dios, ¿verdad? Y le dice, pues he aquí, desde ahora me dirán, dichosa, feliz, bienaventurada, todas las generaciones. ¿La considera así usted a ella? Dichosa y feliz por haber llevado en su vientre al Hijo de Dios. Claro que sí. Entonces fue una mujer humilde, ¿o no? ¿Se imagina? Le pasa esto a otra, ¿verdad? No, esta se hace un perfil en Facebook, ¿verdad? Aquí agréguenme, soy la hija, soy la mamá de Jesús, ¿verdad? Ríndanme honores, sírvanme, ¿verdad? ¿Y qué te pasa, verdad? Pero ella fue una mujer sencilla, humilde. También vemos en ella sabiduría porque hay fe y obediencia, ¿verdad? En Lucas capítulo 1:38 dice que aceptó la voluntad de Dios sin dudar. Entendemos ya el contexto, ¿no? Ellos tenían un pequeño problemita, ¿verdad? Que no pasaba por ellos, sino que era la situación, ¿verdad? Y ella aceptó la voluntad de Dios sin dudar, aunque implicaba el riesgo de una vergüenza social. ¿Qué dice el 1:38? Dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Fe y obediencia. Era pura también, ¿no? Era una mujer virgen, se había guardado para su esposo, y lo que representa la pureza moral y espiritual. ¿Sí? O sea, Jesús no habría puesto a su hijo en una mujer impura, sino que lo hace en una mujer pura, ¿verdad? Que es lo que Dios espera. Tenemos características ya en María, ¿no? Humildad, fe y obediencia, pureza. Había también un corazón dispuesto en ella, ¿sí? Hay un cántico acá, ¿no? En Lucas capítulo 1 del 46 al 55, no lo vamos a leer, pero acá hay un cántico, ¿verdad? Que magnifica esta adoración que hace ella. Y vemos ese corazón dispuesto, ¿no? Sí, vamos, ¿verdad? Estoy dispuesta. Valentía, también, ¿no? Una cosa es ser hija y mamá de un hijo común y corriente, y otra cosa era ser ser mamá de el Hijo de Dios. Ellos sabían que las cosas no iban a ser fáciles. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían el mundo que les rodeaba ahí en esa aldea, ¿no? La religiosidad, la maldad de los fariseos, todo eso ya lo conocían. No iba a ser fácil. Ellos también conocían su condición socioeconómica, ¿verdad? Entonces, una cosa era nacer en la alcurnia, ¿no? Y declarar que mi hijo era el príncipe, ¿verdad? El rey de los judíos. Y otra cosa ser una persona humilde, sencilla, temerosos, ¿no? Tal vez no los conocía nadie. Tremendo. Entonces hay valentía, ¿verdad? Afrontó este riesgo de ser malinterpretada, de ser rechazada, incluso por su embarazo, ¿no? Lo vemos ahí. Entonces, características en esta mujer, en esta familia: humildad, fe, obediencia, pureza, un corazón dispuesto, valentía. Ahora, ¿cómo sería su marido? Dicen que los polos opuestos se atraen, ¿no? Claro, pero son en otras cosas, ¿verdad? En los gustos. A lo mejor a ti te gusta la carne y a tu esposa le gustan las verduras,
Está bien, está bien. Pero hay cosas en las cuales debemos estar en una misma dirección. Vamos a ver cómo eran las características de José para ir terminando. Justicia estaba en él, era un hombre justo, vivía conforme a la ley de Dios. No era un parrandero, ¿no? Era un hombre temeroso de Dios. Eran jóvenes, ¿ah? Eran jóvenes. María se calcula que puede haber tenido 14 años, 15 años, algo así, ¿no? Jóvenes. Entonces en José había justicia. Era un hombre justo que vivía conforme a la ley de Dios. También era un hombre misericordioso, ¿sí? Que no quiso avergonzar a María públicamente. Injuriar, creo que lo dice ahí en el versículo 19, ¿no? No sé. Pero este hombre no quiso avergonzar a María públicamente, a pesar de que todo parecía una traición. Todavía no habían estado juntos y ya está embarazada. ¿Cómo es eso, verdad? Y de ahí han salido muchas frases poco sabias, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero él fue un hombre misericordioso, justo, misericordioso. También una obediencia inmediata, obedeció al ángel sin cuestionar, tanto al aceptar a María como también al momento de huir a Egipto. Una cosa es huir hoy día en aviones y otra cosa es huir en ese contexto. También fue un hombre protector y responsable, porque cuida a María y también cuida a Jesús. Los protegió de Herodes y de alguna forma proyectó a su familia, ¿no? También fue un hombre de fe. Creyó en el mensaje de aquel ángel que se le revela, y aunque era algo sobrenatural y difícil de comprender, tuvo fe. Todas estas características son rasgos ¿de qué? De sabiduría. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta familia? ¿Qué tenemos? Fíjate, a Jesús, un buen chico, ¿no? Claro que sí. Recuerden que Jesús creció como un niño común y corriente. 100% humano, 100% Dios. A sus 30 años inicia su ministerio público. Pero él creció como un niño común y corriente. Sufrió las mismas tentaciones y pruebas que tú y yo podríamos sufrir. Pero no cayó en pecado, porque era el Hijo de Dios. ¿Te fijas que cuando esto nos muestra de que lo que Jesús nos está mostrando es que cuando tú tienes esta humanidad al 100%, porque todos somos humanos, ¿no? Pero también desarrollas de igual forma o incluso mayor lo espiritual, puedes mantenerte, bueno, no hay nadie que no peque, pero entienda lo que voy, ¿no? Entonces vemos en esta familia cómo el resultado de la sabiduría, el temor de ambos, finalmente no lograron grandes riquezas, eran hombres con un oficio, ¿verdad? Probablemente no son, por ahí dicen que no era solamente carpintero, sino que era algo así, casi como un maestro chasquilla, ¿no? Que hacía de muchas cosas. De ahí un poco que Jesús tomaba tantos ejemplos de construir, ¿no? Tenía conocimiento. Entonces vemos acá que esta familia, que es sabia, finalmente tiene un buen desenlace. Sus hijos fueron hombres también temerosos, los vamos a ver también dentro del ministerio de Jesús. Y finalmente estas fueron las características que Dios aprobó en José y María para enviar a su hijo a esta tierra. O sea, Dios quiere que la familia cristiana sea con estas características. ¿Y el resultado cuál será? Un Salvador. No es que tú tengas un Salvador, pero fíjate, el buen resultado que tuvieron en ellos, en su familia. Una familia humilde, pero tremendamente sabia. Tremendamente sabia. La sabiduría no es símbolo de un poder adquisitivo. Tú puedes ser la persona más pobre, más ignorante de las verdades de este mundo, ¿no? Del conocimiento, de la ciencia. Pero puedes ser un hombre y una mujer sabio, ¿verdad? En donde tal vez los grandes pensadores quedarían admirados de esa sabiduría que proviene de la palabra de Dios. En serio, yo lo he visto.
en gente humilde, que con suerte, no fue la palabra suerte, pero saben escribir, ¿verdad? Y diferencian de algo, pero una sabiduría tremenda, ¿verdad? En sus palabras. Que uno dice, wow, ¿verdad? Qué tremendo. Pídele sabiduría a Dios para tu vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Considera esto, hermano. Los jóvenes están a tiempo, ¿no? De poder evitarse muchos problemas. Los que ya somos más viejitos, ¿verdad? Dejemos de llorar del pasado, ¿verdad? No te quedes en el pasado, sino que ahora pon atención a lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y con sabiduría comienza a seguir construyendo tu familia. Comienza a enmendar. Lo que has hecho mal, sácalo. Y comienza a hacerlo conforme al propósito de Dios. Porque vendrán los vientos, vendrán los ríos, pero tu casa no se moverá si está edificada sobre la roca. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle en esta tarde, que nos dé sabiduría, que nos ayude el Señor a poder hacer las cosas correctamente.